Bueno, pues llevamos un tiempecillo sin vídeo y hoy ahí lleváis dos del tirón, chavalada. Vamos a terminar el tema 9, tratando la última etapa de la dictadura de Primo de Rivera, el directorio civil. Y después pues vamos a ver cómo se produjo la caída de esta dictadura y posteriormente la caída de la mismísima monarquía de Alfonso XIII. Recordad, nuestro querido amigo, el de las pelis cochinas. Así que vamos que nos vamos. والشعب يقول اني حاكم كريم حايم شوارع مدينة NYC ملك البيت الكيف لهم في الفلين كنت بالحبيبي كاسح عالدوبس حاسي كيف وبي يا زول وات جنرال علاء مركب كاديلاك. Bueno, pues si el otro día empezábamos con una canción de la banda sonora de El gran dictador de Charlie Chaplin, peliculón del año 1940, empezamos hoy con la banda sonora de una peli bastante más, bueno, con menos expectativas, que es El dictador de Sacha Baron Cohen, que, bueno, a lo mejor os suena porque es un cómico bastante conocido y gracioso por algunas pelis chorras como esta o Borat. No está mal verla, no está mal, aunque por supuesto la de Chaplin mejor. Vamos ya al lío. Primo de Rivera, cuando establece el directorio civil, sigue concentrando todos los poderes. Aún así recupera la figura del Consejo de Ministros e incluye en él pues, a diferentes personajes civiles. Le resta importancia en el gobierno a los militares y va a intentar pues, por todos los medios que su dictadura parezca menos dictadura. Es uno de los objetivos que siempre tienen las dictaduras. Es decir, no, dictadura, no. Nosotros, fascistas, no, que va, os estáis confundiendo. Esto es siempre la misma historia, ¿vale? Así que, por ejemplo, en el año 1927 crea la llamada Asamblea Nacional Consultiva, que no es otra cosa que una copia del gran consejo fascista que había creado en Italia Mussolini. Y se supone que es un parlamento con el objetivo de... perdón, de crear una nueva constitución, lo que Primo de Rivera llamó el Estatuto Fundamental de la Monarquía. Este era el objetivo, pero claro, resulta que esta Cámara está en 2/3 partes elegida así, a dedazo directamente por el gobierno. Obviamente no es una Cámara representativa real. Así que, claro, pues esto va a provocar bastante descontento e incomodidad entre los diferentes partidos de la oposición, como los antiguos partidos dinásticos, los socialistas, que ya se van a negar a seguir colaborando con Primo de Rivera, e incluso generó inquietudes en el propio rey. Pues lo que va a hacer que este proyecto, ¿no?, el del Estatuto Fundamental de la Monarquía, se aparque y no llegue a entrar en vigor. Y lo que sí hizo este proyecto pues, fue aumentar considerablemente la oposición a Primo de Rivera y a la dictadura en general. A nivel económico, pues bueno, tenemos que destacar que los años 20 en general son unos años de recuperación económica. Una vez pasada la crisis de la posguerra, pues los años 20 van bien. Y aparte pues de seguir bien, la política económica de Primo de Rivera se va a caracterizar por el intervencionismo y el nacionalismo económico. Sus principales objetivos pues, van a ser pues, impulsar la industria nacional, sobre todo pues, a través de aranceles proteccionistas, recordad, impuestos que se cobran en las aduanas a los productos extranjeros para fomentar la venta de los productos nacionales. Y también pues, con la concesión de ayudas a algunas grandes empresas. También se van a crear grandes monopolios estatales, ¿vale? Que es un monopolio. Una empresa que tiene el control de todo lo relativo a un producto. Por ejemplo, CAMSA. CAMSA es la compañía arrendataria de petróleos S.A. Es decir, una petrolera pues, que va a monopolizar el negocio del combustible en nuestro país. O la Compañía Telefónica Nacional. Vosotros no lo habréis conocido, pero antes pues teníamos Telefónica. Y Telefónica monopolizaba todas las líneas de teléfono de nuestro país. Ahora, por suerte, pues hay competencia y podemos elegir unas u otras. Bueno, también se van a cometer una serie muy importante de obras públicas, como pantanos, carreteras, ferrocarriles, en parte para mejorar las infraestructuras y en parte también pues, para dar trabajo a un montón de gente. Pero claro, esta política de inversión tiene un problema muy gordo. Que ¿de dónde se sacan los ingresos para pagar toda esta movida? De ningún sitio. Todos estos cambios no se compensan con una reforma fiscal que aumentase los ingresos del Estado, lo que acaba pues con un gran aumento del déficit público, de la deuda pública.
y también pues con el descuido del mundo agrícola. Fijaros que todo lo que hablamos ha sido de las empresas, monopolios estatales, aranceles para proteger a las empresas nacionales, bla, 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 bla. Pero en cuanto a la agricultura, pues se descuida un poco y sobre todo sigue sin abordarse ese gran problema que teníamos, que es la propiedad de la tierra, y que ya estudiamos con el tema de las desamortizaciones, ¿vale? Como la propiedad había quedado en manos de pocas personas que la arrendaban y subarrendaban, y bueno, pues no se fomentaba un mejor trabajo y un aumento de la productividad. A nivel social, pues tenemos que decir que que la dictadura de Primo de Rivera se caracteriza por una muy baja conflictividad, por una época bastante relajada en este sentido. Pero ojo, no era una conflictividad, no era una baja conflictividad porque sí, sino debido sobre todo a la represión y a la censura. Se ilegalizaron, ya vimos, partidos políticos, ¿no? Como el PCE o sindicatos como la CNT, y se repartieron bastantes palos. Sin embargo, también ayudaron otros factores. Por ejemplo, pues el desarrollo de una amplia política social con la construcción de viviendas asequibles, escuelas, servicios sanitarios, que va a hacer pues que algunos obreros se muestren a favor de la dictadura o se reduzca un poco esta conflictividad. También, pues gracias al establecimiento de un sistema corporativista o corporativo. Esto es una copia también del fascismo italiano, en lo que se eliminan los sindicatos y las organizaciones pues de trabajo, ¿no? Estaban integrados tanto por los obreros como los patrones, y con eso pues se reducía la conflictividad, pero claro, también favorecía un mayor abuso de los obreros, ¿no? Y la imposición de medidas laborales un poco más... Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero peores condiciones laborales, en definitiva. Bien, con esto básicamente tenemos explicado el directorio civil, que es muy cortito. Ojo, tened cuidado porque en alguna ocasión ha caído esta pregunta en selectividad. Explique la segunda etapa o explique tal etapa de la dictadura de Primo de Rivera. Así que es cortita, política aquí arriba, economía por aquí y sociedad por aquí. Y creo que es sencillo llevarlo bien, ¿vale? Por último, pues vamos a ver qué pasó para que la dictadura cayese. Pues la verdad que un montón de cosas. Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Para no liarnos. Lo primero, ¿vale? Es lo que mencionamos en el vídeo anterior. Hay un conflicto dentro del ejército por la cuestión de los ascensos. Los militares junteros defendían que el ascenso debería realizarse por antigüedad, mientras que los africanistas, militares pues destinados en África, querían que se hiciese por méritos de guerra. Eso obviamente beneficiaba a los africanistas, que eran los que estaban en la guerra y los que iban a ascender más rápidamente. Finalmente, pues, ¿cuál va a ser la política de Primo de Rivera? Perdonadme la ordinariedad, ¿vale? Pero lo he representado aquí de forma muy gráfica. A veces apoya a unos, a veces apoya a otros, pero para finalmente hacer lo que a él le da la real gana. Aquí asciende quien a Primo de Rivera le sale de las narices. Y claro, pues eso al final va a acabar mosqueando a la gente, generándole enemigos dentro del ejército, que era su principal apoyo político, ¿vale? Aquí tenéis a Primo de Rivera riéndose de sus colegas militares y diciéndole, sí, tú hazme la pelota, que aquí va a ascender si a mí me da la gana. Pues lo dicho, va a generar una gran pérdida de apoyos en el ejército para Primo de Rivera. En 1926 va a tener que hacer frente a un golpe, la llamada Sanjuanada, porque es el día de San Juan, ¿vale? En la que pues, participan algunos políticos de la Restauración, republicanos o generales prestigiosos como Valeriano Bayler. ¿Recordáis a nuestro amigo Bayler? Ese que se portó de manera tan simpática con los cubanos, seguro que sí. Por otro lado, en el año 1929 va a tener que hacer frente a otro intento de golpe de Estado liderado por el político conservador José Sánchez Guerra. Y bueno, en este golpe va a participar de forma muy activa el cuerpo de artillería, que va a ser totalmente disuelto, y después de este golpe pues la represión va a ser brutal. Cerca de más de 30 personas fueron juzgadas por consejos de guerra y condenadas a altas penas de prisión por participar en este golpe de Estado. Por otro lado, los intelectuales y los periodistas también se van a mostrar contrarios a la dictadura. Poco a poco, conforme el tiempo pase, van a encontrar valor
para manifestarse en contra. Por ejemplo, nuestro querido Miguel de Unamuno, recordadlo de la peli que fuimos a ver al cine de Amenábar, como recordar era... se me ha ido el nombre ahora mismo, Mientras dure la guerra, ¿vale? Recordad que salía Unamuno como personaje principal, o a José Ortega y Gasset, que por favor, recordad siempre que es una sola persona. No son dos, no son Ortega y Gasset, por otro lado, no, es la misma persona, es un apellido compuesto, ¿vale? Además de estos intelectuales, pues también tenemos que destacar las protestas estudiantiles, sobre todo de los universitarios. Se va a crear incluso una organización, la Federación Universitaria Escolar, que va a organizar un montón de protestas callejeras contra Primo de Rivera. A nivel político, pues en 1926 se va a fundar Alianza Republicana, partido pues integrado por todos los partidos republicanos del momento. En 1927, pues la CNT, recordemos que era ilegal, pero los anarquistas se van a ir radicalizando y los partidarios de una auténtica revolución van a constituir en 1927 una escisión de la CNT que es la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Aprendedosla bien porque vamos a hablar mucho de ella durante la República y la Guerra Civil Española, ¿vale? Por último, en 1929, el PSOE y la UGT, que recordad que no habían hecho mucho en contra de la dictadura en un principio, llegaron a firmar un manifiesto en el que expresaban su rechazo a Primo de Rivera y declaraban su voluntad de luchar por un Estado republicano. Bien, pues en esta situación, ¿vale?, va a ocurrir lo impensable. El 28 de enero de 1930 ocurre algo tan inusual como que un dictador dimite voluntariamente. Tenía toda esta serie de follones y además recordad que en octubre de 1929 había comenzado una gran crisis económica en Estados Unidos y que se estaba extendiendo por todo el mundo. La situación no era para nada bonita, así que Primo de Rivera va a dimitir, ¿vale? Algo que, bueno, quieras que no, pues tenemos que elogiar, ¿vale? No todos los dictadores, de hecho casi ninguno, dimite, sino que se mueren en su camita. Así que, pero bueno, no sé, ¿será esto de dimitir cosa del apellido? Que dimito como presidente de Ciudadanos. ¿Qué pasa después de que dimita nuestro general Miguel Primo de Rivera? Pues la gente quería elecciones. ¡Elecciones! Sin embargo, el rey Alfonso XIII, como era un señor muy democrático, va a decidir que no, que elecciones las narices de Petete. Que le da el poder a su hombre de confianza, el general Dámaso Berenguer, que va a gobernar durante un corto periodo de tiempo que se va a conocer como la dictablanda. La dictablanda, ahí el juego de palabras, ¿no? De dictadura, pues dictablanda, pues porque no fue la cosa demasiado bien ni supo imponer demasiado su voluntad. En esta situación, los partidos de izquierda, los partidos republicanos, se van a venir arriba y van a firmar en agosto de 1930 el llamado Pacto de San Sebastián, que pues participa un montón de gente, de republicanos, socialistas, los radicales. Ojo, los radicales no es que fuesen radicales, es que el partido se llamaba así, ¿vale? Ya hablaremos también de él durante la República. Los catalanistas, bla, bla, un montón de gente, que deciden crear un comité revolucionario, comité para iniciar una revolución, presidido por Niceto Alcalá Zamora, ¿vale? También va a ser un personaje muy importante en los años posteriores de la República. Esta sublevación tenía que empezar el día 15 de diciembre, pero los capitanes de la guarnición de Jaca está en Aragón, empezaron la sublevación 3 días antes, el día 12, y la liaron pardísima, colega. Eso fue una cosa muy muy loca y que provocó pues el fracaso de todo el pronunciamiento. Aquí lo represento pues que con esta Jaca que me ha salido aquí tan loca, tío. Por último, finalmente, en febrero de 1931, Alfonso XIII va a entregar el poder al almirante Aznar, que, bueno, va a manifestar la voluntad de volver a la normalidad constitucional y establece un calendario de elecciones. Por supuesto, a la normalidad constitucional de la Restauración y a la normalidad democrática de la Restauración que pasaba por el caciquismo y el fraude electoral. Bien, pues las primeras elecciones no van a ser las generales, ¿no? Las nacionales, porque les daba un poquillo de yuyu y dice, a ver qué va a pasar con las elecciones, estas no nos podemos arriesgar. Vamos a convocar unas elecciones municipales
que son más chiquititas, y así vamos viendo cómo se da la cosa. Estas elecciones se convocan para el día 12 de abril de 1931 y los partidos del Pacto de San Sebastián se van a cuidar muy mucho de presentar estas elecciones como un plebiscito, como una especie de referéndum sobre monarquía y república. En las grandes ciudades, la coalición de republicanos y socialistas va a obtener un triunfo aplastante. ¿Por qué destacamos que en las ciudades? Porque las ciudades son precisamente las que están menos influidas por los caciques. Y esta situación se va a interpretar como un rechazo frontal a la monarquía. De manera que la gente se va a echar a las calles, el rey Alfonso XIII va a renunciar al trono y se las va a pirar. Y el día 14 de abril de 1931 se va a proclamar la Segunda República Española, que utiliza esta bandera tricolor tan bonita, que me parece a mí, la verdad, son colores bastante bonitos, pues como bandera oficial. Y con esto terminamos con nuestro amigo Miguel Primo de Rivera. Ya el siguiente tema es la Segunda República, que bueno, pues veremos la semana que viene. A nivel de conclusiones, pues podemos decir que aunque al principio la dictadura no cuenta con mucha oposición, poco a poco pues va a haber una grave crisis del propio sistema de la restauración que se extiende a la dictadura. Va a hacer que Primo de Rivera vaya perdiendo apoyo, primero entre el propio ejército, después entre otros partidos políticos que van a ir manifestándose en su contra. Y claro, se va a ir desprestigiando la dictadura. Y este desprestigio pues, va a ir acompañado con un desprestigio de la figura del monarca, Alfonso XIII, que había apoyado desde el principio al dictador. Así que, bueno, en 1931 el rey recibe una patada en el culo y se las tiene que pirar. Y no van a volver los reyes hasta el año 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Y eso es todo. Para despediros os voy a dejar con un trocito de una canción que a mí me gusta mucho, de un grupo que se llama Reincidentes. Así que allá va. Nos vemos en la próxima, chavales. Allá va la República.